Bien, jóvenes, estamos de regreso para esta parte final de la Constitución, que es bastante larga, ¿no? Entramos al capítulo 4, formación y promulgación de las leyes, ¿no? Dentro de este capítulo de formación y promulgación de las leyes, el artículo 61 dice: solo a los representantes del Congreso compete la iniciativa de las leyes, ¿no? Dice: el reglamento de los debates determinará la forma, los intervalos y modos y proceder en la discusión de las proposiciones que se presentaran por parte de los diputados. Y en el artículo 63 hablaba que los proyectos de ley suficientemente discutidos pasarán al Poder Ejecutivo, con quien las observaciones oportunas lo remitirá al Senado en el preciso término de 3 días, ¿no? Estas acciones, indudablemente, que permitían, pues, realizar actos bastante importantes. Y ahora se habla del capítulo 5, ¿no? El capítulo 5 habla ya de las funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, las funciones del presidente, ¿no? Dice lo siguiente: el artículo 72 dice: reside exclusivamente, ¿no?, el ejercicio del poder ejecutivo en un ciudadano con la denominación de presidente de la República, ¿no? Y así mismo también decía de que todos los actos de la administración serán suscritos por el ministro de Estado en el despacho respectivo. El que considere en estas circunstancias se votará por los nominados de este poder, ¿no? O sea, que lo que emanaba en, en el poder, ¿no? El ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser vitalicio, ¿no? Lo que decía que cada presidente debía de ser renovado, ¿no? No había vitalicio y tampoco hablaba de que no era hereditario, ¿no? Y el artículo 75, eh, el artículo 75 hablaba de los requisitos para ser presidente, ¿no? Y uno de ellos era ser ciudadano del Perú por nacimiento, ¿no? Reunir las mismas cualidades para ser diputado. Le ponía más de esta magistratura la actitud de elegir virtuosamente y prudente y liberalmente una república, ¿no? Hablaba también de que el presidente es responsable de los actos de su administración. El presidente es jefe de la Administración General de la República, ¿no? Y su autoridad se extiende tanto en la conservación del orden público en lo interior como en la seguridad exterior, conforme a la Constitución y a las leyes. El artículo 80 decía que era facultad exclusiva del presidente promulgar, mandar, ejecutar, guardar y cumplir las leyes, decretos y resoluciones del Congreso, y expedir las providencias indispensablemente necesarias para su efecto. Hablaba también que el presidente tiene el mando supremo de la Fuerza Armada, ¿no? Y dentro de ello decía que podía declarar la guerra, entrar en paz, en tratado de paz y alianza, decretar la inversión de caudales, nombrar a los ministros de Estado, dar cuenta al Congreso en cada legislatura de relación política y militar de la República, ¿no? Y el artículo 81 hablaba de las limitaciones del Poder Ejecutivo, ¿no? De que no puede mandar personalmente a la Fuerza Armada sin consentimiento del Congreso, no salir del territorio peruano sin permiso del Congreso, bajo ningún pretexto puede conocer en asunto alguno judicial, no puede privar de la libertad personal a ningún peruano, tampoco puede imponer pena alguna, ¿no? Y no puede diferir ni suspender en ninguna circunstancia las acciones del Congreso. Esto, de una u otra forma, limitaba, ¿no? Limitaba el ejercicio del poder, ¿no?, en el presidente de la República, ¿no? Y luego viene el capítulo 6, ¿no?, de los ministros de Estado. ¿Y qué hablaba ahí? Que habrá 3 ministros de Estado: uno de gobierno, relaciones exteriores, otro de guerra y marina y otro de hacienda. No hablaba de más ejercicios, ¿no? Solamente 3 que eran suficientes. Y
Luego venía el capítulo 6 del Senado conservador, ¿no? Y esto, de alguna manera, cuando se habla de un Senado conservador, es porque eran personas ya de mucho trajín político, ¿no? Y se componía, pues, por 3 senadores de cada estado, ¿no? El artículo 87 decía que se compone de 3 senadores por cada departamento, elegidos por las provincias y designados conforme a la facultad 25 del capítulo 3. El artículo 88 decía que cada provincia elegirá 2 senadores propietarios y un suplente, y remitirá las actas de su elección al Congreso. Y luego el capítulo 8 hablaba sobre el Poder Judiciario, ¿no? Y el Poder Judiciario hablaba claramente, dice, reside exclusivamente el ejercicio de este poder en los tribunales de justicia y juzgados, subalternos en el orden que definen las leyes, ¿no? Y también decía que los jueces son inamovibles y de por vida si su conducta no da motivo para lo contrario conforme a ley. El artículo 98 del Poder Judiciario también hablaba que habrá una Corte Suprema de Justicia que residirá en la capital de la República, compuesta de un presidente, 8 vocales y 2 fiscales divididos en la sala convenientemente. Y para ser miembro de la Corte Suprema se requería ser ciudadano de 40 años, tener 40 años de edad, ser ciudadano en ejercicio, ¿no? Y haber sido individuo de alguna de las Cortes Superiores, ¿no? Y asimismo también hablaba el artículo 100, qué es lo que le correspondía, ¿no? al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, ¿no? Dirimir todas las competencias que tuvieran las Cortes Superiores, ¿no? Y las de estas a todos los demás tribunales de justicia de la República, ¿no? Y asimismo también hablaba de conocer los recursos de utilidad, conocer todas las causas criminales, conocer las causas concernientes a los negocios diplomáticos, y para ser ciudadano de las Cortes también hablaba de la edad. Para ser ciudadano de Cortes uno tenía que tener 35 años de edad, ser ciudadano en ejercicio, haber sido juez de derecho, ¿no? Y para ser juez de derecho se requería 30 años de edad, ser ciudadano en ejercicio, ser abogado, ¿no? Entonces había todo un conglomerado de cosas que eran pues bastante importantes, ¿no? Y luego tenemos también lo que era el poder municipal. El capítulo 10 ya hablaba del poder municipal, ¿no? Y en el poder municipal se hablaba en el artículo 138 que en todas las poblaciones, sea cual fuere su censo, habrá municipalidades compuestas del alcalde o alcaldes, regidora, síndico o síndicos correspondientes en la diligencia, que nunca puede haber menos de 2 regidores y más de 6 alrededor de 2 síndicos, ¿no? O sea, se establecía ya también las acciones de las municipalidades, ¿no? Y esto era, pues, bastante importante, ¿no? Y por último, jóvenes, atendiendo a esto, se hablaba, pues, también de la hacienda pública, ¿no? La hacienda pública correspondía a quién, a los que ganaban el dinero. Y el artículo 148 decía, cuando estudia la hacienda pública, todas las ventas y productos que conforme a la Constitución y a las leyes deban corresponder al Estado, ¿no? Y el artículo 149 ya hablaba de presupuestos. El presupuesto de gastos públicos fijará las contribuciones ordinarias mientras se establecen la única contribución. Y luego hablaban también en el capítulo 2 de las Fuerzas Armadas. Y el artículo 164 decía, la defensa y seguridad de la República demanda una Fuerza Armada permanente, ¿no? Y constituyen las Fuerzas Armadas de tierra, el Ejército de línea, la Milicia Cívica y la Guardia de Policía. Y aquí viene el capítulo 3, que es fundamental, que era la educación pública, ¿no? Y en esto de la educación pública se hablaba de una instrucción necesaria, común, y la República le debe igualmente a todos sus individuos, ¿no? Entonces se establecía acá que por establecimiento de enseñanza primaria de ciencias, literatura y artes a nivel nacional, ¿no? Premiar a los que consideran la educación y por eso distinguidos, por el ejercicio libre de imprenta que arreglara una ley particular, la inviolabilidad de las propiedades intelectuales. La institución pública depende de sus ramos, de los planes
y reglamentos generales que establece el Congreso, ¿no? Y se establecería ya una especie de Ministerio de Educación, una Dirección General de Estudios en la capital de la República, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará bajo la autoridad del gobierno y protección del Senado, la inspección de la instrucción pública. Y finalmente, se hablaba de la observación de la Constitución, ¿no? Y el primer cuidado del Congreso, luego después de la apertura de sus sesiones, será examinar las infracciones de la Constitución que no hubieran remediado a fin de decretar lo necesario para lo que sean efectivos los infractores. También se habla acá de que el presidente de la República jurará ante el Congreso, como asimismo el de la Corte Suprema de Justicia y el del Senado. Los obispos jurarán en sus respectivos cabildos, ¿no? Y también hablaba acá de la libertad civil, la libertad, la seguridad de las personas y el domicilio, se hablaba de la propiedad, ¿no? Y el secreto de las cartas, el derecho individual a presentar peticiones de recursos del Estado, la buena opinión o forma del individuo, la libertad de imprenta, la libertad de cultura, industria, comercio y minería conforme a leyes, la igualdad ante la ley, ya premie o castigue, ¿no? Y todos los peruanos pueden reclamar el uso y el ejercicio de estos derechos, y que es un deber de las autoridades respetarlas y hacerlo guardar religiosamente, por todos los medios que tengan la esfera de las atribuciones de cada una de ellas. Esto ha sido, jóvenes, todo lo concerniente a la Constitución de 1823. Muchas gracias. Permiso.